Buen día. ¿Hacemos un repaso rápido? ¿O lo hicieron ustedes antes de venir? Bueno, por lo menos la sinceridad. ¿Qué estuvimos viendo? Buen día. Bien, ¿y qué es eso? Una especificación en realidad. Es la especificación del lenguaje para programar el procesador en forma simple. ¿Sí? ¿Qué incluye? El set de instrucciones, el conjunto de operaciones que puede hacer. ¿Qué tipo de lectura y escritura se maneja? ¿Cómo se organiza la memoria y los registros? O sea, cuántos registros tiene, qué puede hacer con los registros y cómo está la memoria organizada. ¿Qué más? Sí, cuando hablamos de registros no hablamos de dirección, hablamos de cantidad de registros. Direcciones son memoria, ¿sí? Para evitar confusiones. En realidad, los registros también tienen números, se podría pensar en que son direcciones, pero el término direcciones lo reservamos para memoria. ¿Qué más? A ver, no se le podía dar como un poco más específicas, un comentario, no sé si era como Espera, estamos discutiendo qué incluye un ISA. Ahí no decido yo, digamos, ya está definido. Era el set de instrucciones, la cantidad de registros y de memoria que yo disponía y las restricciones de acceso. Ya vimos que nosotros solo podemos hacer ciertas operaciones sobre memoria. O sea, la organización de todo lo que es el almacenamiento, en definitiva. ¿Qué más? Algo que no vimos todavía. El formato de las instrucciones. ¿Qué pedacitos significan qué cosas en las tiras de bits de memoria? Que les vamos a ver dentro de 2 o 3 diapositivas. ¿Qué más? ¿Cómo se comporta durante el ciclo? El ciclo de instrucción, cómo se van encadenando las instrucciones una tras de otra. ¿Sí? Dijimos que en general casi todas las máquinas ejecutan las instrucciones consecutivas, a menos que encontremos un tipo de instrucciones especiales que son las de control de flujo. Bien, ¿qué más? Los nombres que le vamos a dar a las instrucciones, los mnemónicos. O sea, la instrucción de suma se llama add o ADI, le dimos un ejemplo. La add opera de esta forma, la ADI opera de esta forma. ¿Qué diferencia hay entre la add y la ADI? Una sumaba qué cosas y la otra sumaba qué cosas. ADI sumaba constante, ya sumaba Registros. ¿Y qué diferencia había entre sumar constantes, registros, memoria? ¿Cómo llamaba eso? Modos de direccionamiento. El modo de direccionamiento era como la instrucción se junta con el valor que realmente quiere sumar. Y a diario eran las mismas operaciones, pero con distintos modos de direccionamiento. ¿Sí? Esos son los componentes del ISA. De esos componentes nosotros empezamos a ver en concreto el nuestro. ¿Alguien se acuerda cómo llamamos nuestro ISA? En principio llamamos RISC-V. ¿Sí? Es correcto RISC-V si lo quieren, porque sería traducida. Y RISC-V, en principio no, porque es introducido el número romano, así que no debería ser B. Pero eso es la máquina o todo el conjunto. Nosotros vamos a ver un pedazo de eso. RB32. ¿Y qué más? La I es porque es manejo de enteros y la M es porque agrega multiplicación y división. ¿Sí? Bien. Y eso es una de las variantes, porque estaba la RB64 y la 128. Y es un subconjunto de una de esas variantes, además, porque es un conjunto I. Y es el subconjunto que todos los procesadores de 32 bits incluyen. O sea, la I es obligatoria, las otras son optativas. Bien. Habíamos visto cómo se especifica una instrucción
el lenguaje ensamblador, que es la versión texto del código objeto. O sea, esto era la representación en texto 1 a 1 de lo que después iba a ir a parar al memoria. ¿Código objeto es lo mismo que ese código máquina o no? Sí. Es el binario que está en memoria que realmente ejecuta la máquina. Y esto es una representación 1 a 1. Es más, guarda esta relación en el orden en el que están las cosas escritas. O sea, este está primero porque es el que cuando veamos el formato de instrucción en memoria están más o menos en ese orden las instrucciones. ¿Sí? Entonces, esto es una versión simbólica de lo que está en memoria en el procesador. Es muy, muy, muy cercano. A diferencia de los lenguajes superiores donde ya nos olvidamos de esto. ¿Qué tenemos que especificar? Tanto en una instrucción en assembler, que es el lenguaje que nosotros vamos a usar, o el código máquina, a la larga es lo mismo. Tenemos que decir la operación. Nosotros vamos a usar una palabra que se llama mnemónico, que es la versión mnemotécnica, o un nombre para representar al código de operación. El código de operación es el fragmento que indica qué es lo que quiero hacer, sumar, restar, multiplicar, dividir. ¿Sí? Básicamente, agarramos las operaciones y le asignamos un código numérico cada uno. Tengo que decir dónde están los operandos fuentes, o sea, los valores que yo tomo para procesar. Depende de la operación, puede ser una fuente o dos fuentes en nuestro caso. ¿Sí? Las operaciones que necesitan un solo elemento, como la negación, va a tener una fuente. La suma, la resta, todas las operaciones que son binarias van a tener dos fuentes. El destino, a dónde voy a almacenar el resultado, y en algunos casos, en las instrucciones de control de flujo, dónde está la instrucción a continuación. Toda instrucción que no especifique dónde está la instrucción a continuación va a ejecutar la instrucción siguiente en memoria, que va a ser la siguiente también en el código fuente. Vayan parándome si tienen cualquier duda. De los modos de direccionamiento, habíamos dicho, es la forma de que una instrucción sume distintos tipos de cosas. Piensa que acá las instrucciones están ejecutadas totalmente por hardware, o sea que la diferencia entre sumar dos registros o sumar un registro y una constante es notoria. ¿Sí? Así que cada instrucción va a ser distinta. Las directivas al ensamblador, que eran instrucciones para que el ensamblador cambie el resultado que va a producir. Vamos a ver algunos ejemplos de esto ahora muy cerquita. Y habíamos dicho que existían tres tipos de instrucciones en casi cualquier conjunto. En algunos conjuntos podemos encontrar un cuarto. El primer conjunto son los movimientos de datos. Sirven para copiar o transferir información. Normalmente de memoria a registro, de registro a memoria. Depende de la máquina, de registro a registro y de memoria a memoria. De esas cuatro, ¿cuál no teníamos nosotros? De memoria, memoria. Correcto. Memoria a memoria no podemos transferir. Tenemos que hacerlo a través de un registro. Bien, además, las instrucciones de transferencia eran las únicas que podían acceder a memoria en nuestro set. Nosotros no vamos a poder sumar dos números de memoria en forma directa. Vamos a tener que traer al registro y sumar al registro. Otros procesadores sí lo pueden hacer. Después teníamos las de procesamiento, aritméticas y lógicas. Tenemos de las dos. Sirven para transformar los datos. ¿Sí? Las otras copian, estas transforman. En el RB32i o en el ReFile, en cualquier set de instrucciones del ReFile, en cualquiera de las variantes, los destinos y fuentes de las instrucciones de procesamiento son siempre registros. ¿Sí? Y por último tenemos las de control de flujo, que son las que van a evitar que yo ejecute el programa secuencialmente, que es la forma natural, y estas me van a dar acceso a hacer lazos y bifurcaciones, o sea, if, toma de decisión. Por lo tanto, vamos a tener controles de flujo o saltos condicionales, según el resultado se produce o no el salto, y incondicionales, por ejemplo, para cerrar un lazo. ¿Sí? Eso lo vamos a ver después cómo construimos con estas cosas un if then, un switch, o sea, vamos a ir viendo cada uno de esos patrones en el tema que sigue.
¿Sí? Por ahora estamos viendo un pantallazo así general. Respecto a memoria y registros, dijimos que las únicas operaciones que se pueden hacer en memoria son leer una instrucción, leer un dato para escribirlo en un registro, escribir un dato desde un registro. ¿Sí? Y habíamos dicho que entre los registros hay un registro especial que se llama PC, que es el que me dice de dónde tengo que leer la siguiente instrucción. Las instrucciones de control de flujo van a alterar el valor de este PC, si no ese PC va a ir sumando ¿cuánto? A ver si adivino. Se ejecutan las instrucciones a continuación, ¿verdad? Bueno, entonces ¿cuánto tengo que sumar PC cada vez que leo una instrucción? 4. ¿Por qué? Pues está ordenada en 8 bits, pero las instrucciones son en 32. ¿Se acuerdan que dijimos que la memoria la vamos a organizar de a 8 bits? Pero para leer 32 íbamos a traer de a 4 y entonces íbamos a movernos de a 4 direcciones. Y yo no lo formalicé todavía, pero ya hablamos de que las instrucciones son de 32 bits. ¿Sí? Entonces el PC se va a mover de a 4 y no de a 1. ¿Sí? Bien. Respecto a registros, tenemos 31 registros, o 32 registros de propósito general. El registro 0 tiene una particularidad. ¿Cuál es? Que vale siempre 0 y además es de solo lectura. O sea, lo que ustedes escriban en el registro se va a perder, porque vale siempre 0. Entonces tiene la constante 0. Todos los otros registros pueden almacenar variables. Yo guardo algo, cuando lo voy a buscar, encuentro lo que guardé. En este, no, en este siempre voy a encontrar la constante 0. ¿Para qué? Ya vamos a ver ahora en un ratito para qué sirve tener la constante 0. Básicamente va a hacer que muchas instrucciones sean casos particulares de otras instrucciones. ¿Sí? Y me va a permitir, con menos instrucciones reales en el procesador, imitar a otras instrucciones. Bien, de vuelta repasamos. La memoria está organizada en bytes. ¿Sí? Byte es sinónimo de paquete de 8 bits. Y si queremos almacenar datos de 16 o de 32, lo vamos a hacer en direcciones consecutivas. Si son de 16, tienen que empezar en múltiplos de 2. Si son de 32, tienen que empezar en múltiplos de 4. Si así no lo hiciera, yo voy a tener que traer los pedazos y reconstruirlos. O sea, se puede, pero va a ser más laborioso. ¿Sí? Y el procesador me va a dar la facilidad de leer 8, 16 o 32 en una sola operación, siempre que cumpla esta restricción. ¿Sí? Y habíamos visto ejemplos de modos de direccionamiento. Y habíamos visto 3 modos de direccionamiento. El inmediato, donde se llama inmediato porque en la misma instrucción está incluida una constante. El inmediato siempre opera con una constante. Y un ejemplo de inmediato es load immediate, que carga este valor en este registro. Este valor viene embebido en la instrucción y entonces íbamos a tener problemas de, podríamos tener problemas de tamaño, porque de los 32 tengo que ocupar para esto, tengo que ocupar para esto, y lo que me queda será para el tamaño de la constante. Pero en general, para el 99.5% de nuestra constante, probablemente esto. ¿Sí? En nuestro set de instrucciones vamos a distinguir las variantes de instrucciones inmediatas porque terminan en una I. ¿Sí? Entonces va a haber una ADI que va a ser la suma de registros con una constante. Y la AD va a sumar 2 registros. ¿Sí? Esa es la filosofía. Bien. Una de las cosas que tienen también estas instrucciones es que los nombres están diseñados para que sean fáciles adivinarlos, por decirlo de alguna forma. ¿Sí? Son muy regulares los nombres. O sea, todos siguen los mismos patrones. Hablando de los mnemónicos, o sea, de la versión texto. ¿Por qué? Porque esto es el equivalente al if o al then, o sea, son palabras reservadas. Si yo me equivoco en una letra, el ensamblador ya no la reconoce. ¿Sí?
Entonces va a ser bastante fácil memorizar. De todas formas, la idea es que tengan una tabla de instrucciones a mano para tener cualquier información de las instrucciones. Después del direccionamiento inmediato, ¿qué otro direccionamiento teníamos? De hecho, están las instrucciones de modo de direccionamiento. De registro. El de registro, porque habíamos dicho que el modo de direccionamiento hablaba de cada operando, y como acá tengo dos operandos, en realidad tengo dos modos de direccionamiento. Este es inmediato, pero este es registro, porque el valor está en un registro. O lo voy a guardar en un registro, ¿vale? Para los dos. ¿Sí? El ejemplo que habíamos visto, que es el add, había que sacar la i acá, que suma dos registros y lo guarda en un registro. Adi haría x1, x1, 100 y sumaría la constante a un registro y lo guardaría en uno. ¿Sí? Bien. ¿Y el último modo de direccionamiento? Ese no lo entendieron. La idea es que hoy, el viernes, lo entiendan. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? Indexado. Indexado. El modo indexado es el que me permite acceder a memoria. ¿Sí? El dato que estoy buscando está en memoria. Acá se corrió el texto. Y yo sé la dirección de memoria como resultado de una operación entre un registro y una constante. ¿Sí? Esto es por razones de flexibilidad. ¿Por qué? Yo les había adelantado, también lo vamos a ver más detenidamente, que cuando yo tengo un vector, tengo la dirección inicial del vector, ¿sí? Que la puedo tener en este registro. Y si yo quiero acceder al elemento 4 del vector, tengo que sumarle lo que ocupan los 4 elementos anteriores. ¿Sí? ¿Podría hacer esa suma a mano? O sea, ¿podría tomar el registro, sumarle 16 y después acceder con esa suma? Sí. Pero como se usa mucho, me dan la opción de que la suma se haga directamente en la misma instrucción. O sea, esta suma se podría hacer como una instrucción previa. Pero como esto se utiliza muchísimo para todos los datos estructurados, entonces me dan la opción de, en la misma instrucción, poner el valor de lo que se llama puntero a la base o al inicio y el desplazamiento o cuánto me quiero mover. ¿Sí? Ahora, el puntero a la base va a poder ser una variable. Tengan en cuenta que las constantes son casos particulares de la variable, que no cambian de valor. ¿Sí? Porque para nosotros los vectores en general son constantes. O sea, la dirección donde está el vector es siempre el mismo. Puedo usar una variable, pero este desplazamiento no puede ser variable, solo puede ser constante. O sea que solo me sirve para entrar en b sub 4 y no para entrar en b sub i. Para hacer b sub i voy a tener que hacer la suma. ¿Sí? ¿Se entiende? Obviamente puedo usar esta constante como 0 y acceder directamente con el puntero. ¿Sí? Entonces, términos importantes, direccionamiento indexado, se habla de puntero a la base, como el registro que contiene la dirección completa, desplazamiento como el valor más chico que sumo a la dirección completa para moverme hacia abajo o hacia arriba. Esto podría ser asignado y entonces podría moverme hacia abajo o hacia arriba del puntero, de hecho es el caso. ¿Sí? Y se habla de dirección efectiva como la suma de estos, y es donde realmente voy a ir a buscarlo. ¿Sí? Entonces, tres términos importantes: puntero a la base, desplazamiento y dirección efectiva. El X2 era como una auxiliar, ¿no? El X2 es donde voy a guardar. O sea, fíjate, esta sintaxis dice, voy a tomar el valor del registro X1, le voy a sumar 100, y los corchetes es, voy a ir a memoria. Le hemos dicho que la memoria se comportaba como un vector. Entonces, en la memoria, en la entrada X1 más 100, voy a tomar el valor y lo voy a asignar a X1. ¿Sí? Esto sería equivalente al igual de C, pero preferimos la flecha para que quede claro que este cambia el valor a partir de este y este no lo cambia. ¿Sí?
profe? ¿Sí? La W esa ahí significa que indexado. No, la W esta significa que es load word. O sea que estás cargando 32 bits. Con lo cual, en realidad, realmente estás trayendo M de X1 más 100, más 101, más 102 y más 103. ¿Sí? Vamos a ver que hay variantes para que traigan 16 u 8. ¿Sí? Y vamos a ver qué pasa cuando quiera poner 32. En 32 es fácil, pero ¿qué pasa cuando quiera poner 16 en 32 y 8 en 32? ¿Sí? Ahora, en 3 o 4 diapositivas vamos a discutir eso. ¿Qué pasa cuando traigo 8 y lo quiero meter en 32? ¿Y qué pasa cuando tengo 32 y lo quiero guardar en 8? Porque va al otro lado también el problema. ¿Sí? Sí, la dirección de memoria Sí. está dentro de la instrucción. ¿Eso no me está limitando la cantidad de memoria que puedo tener de alguna forma? No, porque este es de 32 bits. Por eso yo dije recién, el puntero a la base es una dirección completa. Y el desplazamiento es algo que tiene un rango más reducido y te permite moverte cerca del puntero a la base. ¿Qué tan cerca? Depende de la cantidad de bits que tengas para esto, ¿no? Pero se entiende el concepto, o sea, porque esto es una suma. Vos podés decir, bueno, pero yo llamo esto puntero a la base y esto desplazamiento. Se llama puntero a la base al que tiene la capacidad de dirección completa. Casi siempre en todos los modos, o sea, en casi todas las máquinas, sucede que esto es una suma y no son los dos del mismo tamaño. En algunas máquinas vos podés sumar dos registros. ¿Cuál es el puntero a la base? El que se queda quieto en ese caso. Porque la idea del puntero es, este es mi bloque y yo tengo un señalador. Y eso en mi programa no se mueve. Lo que me muevo es del señalador 3 adelante, 5 abajo, 4, ¿me entendés? Sí. Entonces, normalmente en esta suma, uno tiene la dirección de todo el tamaño y el otro, aunque sea muy grande, tiene números chicos. Esos números chicos son el desplazamiento. ¿Sí? Sí. Bien. Hasta aquí, repaso. ¿Alguna duda que se les ocurra? Avanzamos. ¿Qué opción hay? Formato de las instrucciones. Parte de la especificación, y depende de lo que nosotros vayamos a hacer, nos hará falta o no. A nosotros para programar casi no nos va a hacer falta, pero si yo estuviese escribiendo el compilador o el ensamblador, sí me haría falta, indiscutiblemente, y si estoy escribiendo un debugger también me hace falta. Y depende a veces, en algunos casos muy particulares de transmisiones de datos, cosas por el estilo, también me hace falta. Necesito poder entender en memoria cómo se leen las instrucciones, o sea, cómo interpreta cada fragmento de las tiras de bits que están en memoria en la máquina para distinguir un add de un ADI y dónde está el R0 y dónde está el R1 en esos 32 bits de la memoria. ¿Sí? O sea, yo debería de poder leer, con mucho esfuerzo, pero no importa, toda la memoria, es decir, de acá hasta acá está una instrucción, este pedacito me dice que es un add, este pedacito me dice que es X1, y debería poder desensamblar, es decir, a partir de la memoria, reconstruir el código ensamblador. ¿Se entiende? Y de hecho, ustedes lo van a tener en el simulador a ese proceso. ¿Sí? Obviamente no lo vamos a hacer voluntariamente, lo vamos a hacer cuando nos quede más remedio. ¿Sí? Pero necesitamos conocer el formato de las instrucciones. O sea, esos 32 bits, cómo se dividen y qué significan cada uno de esos bits para cada una de las instrucciones. En general, como las instrucciones tienen distintos tipos de operandos, o sea, ahora cuando hablamos de instrucciones pensamos en el load, en el salto y en el add al mismo tiempo, tienen distintas cosas que les tengo que ir diciendo, va a haber más de un formato. Obviamente vamos a tratar de que los formatos sean la menor cantidad posible y lo más parecidos o lo más regulares. Las cosas coinciden, las cosas que existen en todos los formatos están siempre en el mismo lugar. Y no siempre se cumple eso. Sobre todo depende de cuántos parches haya tenido Lisa. O sea, yo ya les dije, esta máquina es la iteración 35
de la primera máquina. En cada una de esas le agrega una instrucción. Entonces, después de 35 veces es muy difícil mantener todo prolijo. Este está diseñado de cero hace 8 años, después de 30 metidas de pata. Obviamente va a ser mucho más prolijo. ¿Sí? Entonces, eso va a ser una ventaja. Nosotros tenemos 7 formatos que en realidad son 4. O si quieren, 4 bases con 3 pequeñas variantes que hacen que tengamos un total de 7. ¿Sí? Tenemos un formato para todas las instrucciones aritméticas o de procesamiento, como le quieran llamar. Las instrucciones que operan entre registros, por eso se llaman tipo R. ¿Sí? El add va a ir acá. Tenemos una instrucción, tenemos un tipo para las instrucciones que operan con constantes, como ADI, o para las cargas de datos, donde también aparece la constante del modo de direccionamiento, del indexado. ¿Sí? Si se fijan, el ADI tiene una constante y el load word que vimos recién tienen una constante. Entonces van a compartir formato. Tenemos otro formato para las de almacenamiento, que aparentemente tendrían el mismo formato que esta, porque estas tienen una constante y 2 registros, y las load también tienen una constante y 2 registros, lo que cambia es si voy para un lado o voy para el otro, pero internamente le conviene tener un formato distinto. ¿Sí? Van a ver que este es bastante parecido a este, pero se mueven las cosas en los lugares. Y van a tener un tipo separado para las que utilizan constantes largas y un solo registro. Ahora lo vamos a ver en detalle. ¿Sí? Estos son los 4 tipos. ¿Qué tengo acá? ¿Y eso qué es? Indica qué es lo que hace la instrucción. Lo que me indica si es el add, el load o el stop. ¿Sí? O sea, la primera palabra que yo tengo a la izquierda es lo que me va a definir este campo. Y este campo me va a definir cómo tengo que entender todo lo que viene a continuación. Porque esa instrucción es de este formato y esta otra instrucción es de este otro formato. ¿Sí? Por eso esos 5 bits están siempre en el mismo nivel. ¿Sí? En función de estos 5 bits, yo voy a saber que el add es una instrucción de tipo R y entonces tengo que entender los otros 27 bits de esta forma, o que es un load y tengo que entender los otros 27 bits de esta. ¿Sí? Fíjense que a continuación viene registro destino, registro fuente 1, registro fuente 2, si existiera, y todo el resto lo relleno con los bits de las constantes que podrían existir. ¿Sí? ¿Por qué tengo este distinto de este? Porque en los load tengo 2 fuentes y no tengo destino, porque yo estoy guardando en memoria. Necesito el registro que me señala el punto de base y el registro que me dice que voy a guardar. Ninguno de los dos es destino. Mientras que, en los stores. Y en los load tengo el registro que me señala la dirección de memoria como fuente y dónde voy a guardar el dato que viene de memoria como destino. ¿Sí? Entonces, para mantener las funciones y para no decir este a veces es RD y a veces es RS2, optaron por tener 4 fuentes. ¿Sí? Fíjense que de acuerdo al tipo de instrucción va a ser el tamaño de la constante. ¿Qué opinan? ¿Qué formato utilizará la LIX1 numeral 100 que vimos en la diapositiva acá? Debe hacer la U, ¿Por qué? un registro y la constante. Y cuanto más grande la constante, mejor. ¿Sí? Y esa instrucción nunca puede tener un segundo registro, o sea, usa este. ¿Qué formato usa la ADI?
la I, porque tiene el registro destino, el primer fuente y la segunda fuente en la constante. ¿Y qué formato usa la A? La R. Se dan cuenta que, aunque la operación es la misma, al tener distintos modos de direccionamiento cambian los formatos y a la larga como fueron instrucciones distintas. Las dos suman, sí, pero el tratamiento real que tienen son totalmente distintos. Tienen códigos de operación distintos, formatos distintos. ¿Por qué? Porque las cosas que vienen las tengo que procesar en forma distinta. Está bien, al momento de sumar hago lo mismo, pero lo que yo tengo que hacer para obtener la suma es distinto. En un caso tengo que leer dos registros, en otro caso tengo que leer un registro y tomar este fragmento y meterlo para hacer la suma en reemplazo de lo que venga de acá. De nuevo, no se olviden que esto se implementa totalmente electrónico. Entonces cualquier cambio es como mínimo un multiplexor para tomar una decisión. ¿Sí? Bien. ¿Sí? La func son una trampita. ¿Qué diferencia o cómo harían ustedes para distinguir la add de la suma? O sea, la que suma de la que resta. Con el opcode, pero como son idénticas en casi todo lo que hacen es distinguirlo con esta. La consideran la misma instrucción y con esto le dicen a la ALU sumar o restar. Y esto son extensiones del opcode a la larga, se llaman campos de función, para distinguir instrucciones que en su comportamiento global son muy similares y la diferencia es una señal en un multiplexor, por decirlo así rápidamente. Entonces separan y esto me dice a grandes rasgos qué tengo que hacer. Hay mucha diferencia entre un load y un add, pero hay muy poca diferencia entre un add y un sub o un AND. Lo único que cambia es la unidad aritmético-lógica, qué operación matemática tiene que hacer. Adentro del procesador, el cambio de la instrucción a la unidad aritmético-lógica de qué operación tiene que hacer con sus dos entradas es ínfimo respecto a todo lo que tiene que hacer el procesador. Entonces, esto directamente, cuando es una instrucción tipo R, esto directamente se manda a la ALU a nivel circuital. ¿Sí? Entonces, están separados y el function cliente tiene una función parecida. ¿Sí? Están separados y no todos los opcodes en realidad son del mismo largo. Si bien el opcode es siempre de 5, en estas instrucciones el opcode real es de 5 más 3 más 5. ¿Sí? Porque todo eso influye en lo que hace la instrucción. ¿Pero tenemos un opcode para restar? ¿O es el mismo opcode y cambia el campo función? Pero, o sea, el ensamblador me interpreta. Ya sabe que tiene que poner el mismo opcode y decir, o sea, por ejemplo, tiene que poner el 0 que es el 1 en el opcode. Por ejemplo, tipo de. Sí. Si vos querés hacer una suma, tiene que poner 1, 0. Y si quieres hacer una resta, tienes que poner 1, 1. Entonces, este siempre es el mismo. Por eso, es como si esto fuese una extensión. O sea, es como si en las instrucciones tipo R el opcode fuera de 27 bits. A la larga, repartido en 3 pedazos. Pasa lo mismo con la constante. Fíjate, acá tenés un pedazo constante y acá tenés otro pedazo. ¿Qué tenés que hacer? Bueno, tenés que dividir en bits y acomodarlo. ¿Para qué? Para que circuitalmente sea lo más sencillo después. En realidad, para mantener las cosas en su lugar. Entonces, como este campo no existe, ahí pongo coma. Ya van a ver cuando avanzamos un poco más que me es mucho más eficiente romper la constante que mover los campos de registro, fuente y destino. ¿Sí? La constante es más fácil de reensamblar adentro del procesador, o el opcode es más fácil de reensamblar que mover cosas. ¿Por qué? ¿Qué hace la decodificación? ¿Se acuerdan que dijimos fetch, decode y execute? ¿Qué hace el fetch? Copia la instrucción de memoria a un registro interno del procesador. ¿Qué hace el decode? Analiza esto. Se fija en estos bits, dice, estoy haciendo una operación de tipo R, se fija en esto y determina qué tiene que hacer a partir de leer estos bits. Así como nos resulta complicado a nosotros leerlo, también resulta difícil a la máquina de estado finito leerlo. Y si encima las cosas se mueven, más.
¿Sí? Y para ejecutar la instrucción, a vos te interesa saber qué hace y con qué. Las constantes son constantes. Reensamblar la constante es simplemente un punto de cambio. Mientras que elegir que el registro esté acá o esté acá implica un multiplexor, un dato que te había que leer del otro registro y que lleva tiempo. Entonces, me es mucho más rápido rearmar la constante que elegir un registro de dos lugares distintos. ¿Sí? Por la forma en la que opera el procesador en el principio, lo vamos a ver dos temas más adelante. ¿Sí? Entonces, el formato está diseñado para que sea lo más fácil posible hacer una máquina lo más rápido posible. ¿Verdad? Esa es la idea. Y para eso, las cosas se tienen que mover lo menos posible. Las constantes no importan. Yo les dije que hay 7 formatos. Hay 3 variantes en las cuales, como alguno de estos registros se hacen más, como alguno de estos campos se hacen más chiquititos, se agregan algunos pedacitos de constante o esto se convierte en constante. Son muy parecidos, lo que pasa es que cambia la función de alguno de estos. Entonces hay una variante en la que esto también es constante y la constante puede ser más grande. Pero en esencia son estos. Bien. Respecto a los formatos, recién dijimos, la ADI tiene un formato. La AB tiene otro formato. Hay relación directa entre los formatos y los modos de direccionamiento. Porque los modos de direccionamiento me dicen qué información doy del operando y los formatos tienen que ver con qué cosas puedo dar. ¿Sí? Entonces, si estoy utilizando el modo inmediato, bueno, listo. La constante vino en la instrucción. Entero o fragmentado, no importa. Si estoy usando el modo de registro, los registros vienen en la instrucción. Entonces, con ese número de registros, teníamos 32 registros, entonces acá viene un número de 0 a 32, y con ese voy al conjunto de registros y elijo cuál de los 32 registros quiero utilizar. Los registros se ven igual que la memoria, nada más que más chiquitita. Entonces tengo 32 registros, y lo que viene es el número de registro, y con el número accedo al registro. La misma historia que con la memoria. ¿Sí? Por eso yo te dije, no está mal hablar de dirección de registro, solo que la palabra dirección la reservamos para memoria para evitar confusiones. Pero esto es el número de registro, que es la dirección de registro. ¿Sí? Entonces, en la instrucción lo que viene es el número 3, y eso implica que voy a trabajar con el registro 3. ¿Sí? Lo que es direccionamiento indexado, voy a tener que hacer una suma entre el número de registro, o sea, esto mismo, voy a tomar uno de estos campos, con ese campo voy a ir al registro, voy a tomar el valor del registro, voy a tomar el valor de la constante, con eso voy a ir a memoria, de memoria voy a traer, en principio, siempre una palabra, y de acuerdo a lo que vos quieras, voy a guardar la palabra en la mitad o la cuarta parte. ¿Sí? Y podría suceder, para los saltos lo vamos a usar, que en lugar de usar cualquier registro para calcular mi dirección efectiva, utilice el PC. ¿Qué es el PC? Bueno, el registro que me dice dónde está la instrucción. ¿Y qué pasa si yo al PC le sumo una constante? Voy a pasar a otra instrucción. Voy a saltear la instrucción que es nueva. Voy a saltear a tantas instrucciones adelante. Pero fíjense qué interesante, que si yo muevo todo el programa en memoria, ¿sí? Yo tenía mi programa a partir de la dirección 100. Ahora lo muevo a la dirección 1000. Si hago esto, sigo llegando a la misma instrucción, porque yo lo que le estoy diciendo es 4 instrucciones adelante. No le estoy diciendo a la instrucción que está en tal dirección de memoria. ¿Se entiende la diferencia? Yo tengo mi programa en memoria.
El PC señala a una dirección de memoria, tiene un valor de memoria. Bien. Y yo acá le digo a CPC más 4. A CPC más 100. Eso quiere decir que no voy a ejecutar esta instrucción, no voy a ejecutar esta instrucción, y voy a ejecutar la que está en la 200. ¿Ahí estamos de acuerdo? También le podría haber dicho asignar al PC 200. Directamente, porque yo sé que está en la instrucción 200. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que si por alguna razón yo a este programa lo ubico en otro lugar de memoria, esto sigue andando y esto deja de andar. Tengo que volver a calcular a dónde fue a parar la dirección que yo quería. ¿Se entiende? Esto se llama código realocable, porque lo puedo mover en memoria ya compilado. Porque como lo que le estoy diciendo es 10 instrucciones más adelante, no importa dónde estoy yo físicamente ni dónde está el otro. ¿Sí? Siempre van a estar 10 adelante. Sí, profe. Ahora que nosotros movamos para abajo, si PC apunta a 100, como en el ejemplo ese, ¿no se movería también el inicio? No te entiendo, o sea, vamos por partes. Vos querés en lugar de ir hacia acá, ir hacia acá. Por ejemplo, volver a las 50. Bueno, yo digo, usted me dice, si ponemos PC 200, se va, cuando yo lo mueva, como que voy a perder el registro donde empieza. Para. Esto es plan A, esto es plan B. ¿Sí? Y ya que estamos escribiendo tanto, la vamos a empezar a conformar. O sea, esto es una opción. Sí. Esto es otra opción. Yo diría que la opción más natural es, si la instrucción que quiero ir está en la 200, decirle saltar a la 200. Y darle a PC el valor 200, en forma directa. Sí. ¿Sí? Porque yo ya escribí el programa y sé que acá estoy en la 100 y acá estoy en la 200. La alternativa es, en lugar de darle el valor 200, es decirle, ¿a dónde quiero ir? A la 200. ¿Y a dónde estoy? En la 100. Sumale 100. Suena más rebuscado, pero tiene una ventaja. ¿Cuál es la ventaja? Que si yo todo este programa lo muevo en memoria, ahora lo pongo a partir de la dirección 1000, este programa sigue andando exactamente igual. Porque si esto está en la 1000, esto está en la 1200 y el más 200 se va. Mientras que esta variante necesita arreglar la constante que está en esa instrucción para poder moverse. Pero a PC de todas formas le tengo que decir, mira, en lugar de estar en 100, ahora está en 1000, ¿verdad? No, porque el PC solito va llevando. Lo único que se debe hacer es cuando arranque. Cuando empieza el programa, eso se conoce como entry point. Mi programa empieza en tal lugar. Entonces le doy el valor inicial al PC, pero de ahí solo va más 4, más 4, más 4. ¿Sí? Entonces sí tengo que cambiar el punto de arranque, pero no todos los saltos intermedios. ¿Se entiende? Y eso es muy importante. Muchísimo. Porque en estas computadoras donde el programa se carga siempre en la misma dirección. ¿Sí? Entonces, esto, tener las cosas hechas de esta forma, me ahorra muchísimo trabajo. Si no, el sistema operativo cada vez que lo carga, debería de ponerse a arreglar todas estas cosas de un programa ya se supone que está terminado, que ya está traducido para ejecutar. ¿Sí? Nosotros, cuando escribamos el ensamblador, lo que vamos a hacer en realidad es poner una marca, es decirle saltar la marca. Y él internamente va a usar esto o esto. Para nosotros es lo mismo, pero es lo mismo retraduciendo. El chiste es sin traducción. ¿Sí? Entonces, estos son saltos absolutos y estos son saltos relativos. ¿Sí? Y ya habíamos dicho que teníamos dos tipos de saltos, que eran condicionales o incondicionales. Nos van a quedar una combinación de 4. Pueden ser condicional y absoluto, condicional y relativo, incondicional y absoluto. Van a ver que de esos 4 suelen existir 2 o 1, porque algunas de esas combinaciones casi no se usan. Suele haber un salto absoluto
y muchos relativos condicionales. ¿Sí? Lo vamos a ver ahora dentro. Porque los relativos son los que más se usan. ¿Qué problema tienen los relativos? Me pueden mandar a un lugar donde ya no tengo código. Eso, ese problema lo tienen todos. Siempre puedo, o sea, en una von Neumann, siempre puedo cometer el error de apuntar PC a los datos y empezar a ejecutar los datos. ¿Sí? O sea, me puedo mandar a un lugar donde no tengo código. De vuelta, la memoria tiene bits, y si eso es código, dato o basura, nadie lo sabe. A nivel máquina, nadie lo sabe. ¿Sí? No, es un problema que se ha discutido. ¿Cómo llego a la dirección? Con la suma de el PC más una constante. ¿Y la constante? Es chica, entonces puedo saltar a cosas que estén cerca. No me puedo ir de una punta a la otra de la memoria. Por suerte, en general, no necesitamos saltar muy lejos. Es muy raro que tengamos un programa de 50.000 líneas y saltemos de la 1 a la 50.000. ¿Sí? Pero los saltos relativos son muy cómodos, son fantásticos, pero casi siempre tienen el problema de que no pueden saltar a cualquier lado. Pueden saltar a una distancia del PC que está dado por el tamaño del constante. El mismo problema que habíamos discutido con el desplazamiento para el modo ingresado. La única diferencia entre este y este es que este registro es arbitrario y este registro es el PC, que es un registro especial que me dice dónde está ejecutando el programa. Entonces, las cosas quedan referidas al programa en lugar de algún lugar de memoria que yo configure. ¿Sí? Desde el punto de vista de la aritmética y la parte técnica funcionan igual, desde el punto de vista conceptual es la diferencia. Como el PC no es cualquier registro, no tiene números de registro. No es ni el 0 ni el 31. Entonces, este formato va a cambiar un cachito, porque esto no va a ser RSU. Esas son las variantes que yo le decía. ¿Se entiende? Cuando quiero usarlo al PC como registro, lo tengo que decir de otra forma, lo tengo que decir o acá o acá. Pero este campo me va a quedar inútil y entonces voy a aprovechar para agrandar la constante. Y esas son las tres variantes que faltan, que ni las vamos a ver en detalle. ¿Sí? ¿Por qué en el formato tengo dos constantes? No, es la misma constante que tenés dos pedazos. Acá tenés del bit 0 al 4 y de acá del 5 en adelante. ¿Para qué? Para que todos los otros estén siempre en el mismo lugar. Entonces la constante la vas poniendo en los huecos que te quedan. Para aprovechar el espacio, digamos. Es para aprovechar el espacio de constante lo más que puedas sin moverte las cosas que te darían dolores de cabeza. O sea que si estoy en PC, a nivel segundo también lo voy a usar. Exactamente. Y es un formato que no vimos, que es una variante menor, digamos. O sea, y de hecho, acaban los 3 bits que se agregan a la constante. O sea, tenés del 0 al 4, del 5 al 17 y del 19 al 21. ¿Sí? Para que todo lo que existía, es como que los formatos se fueran acumulando, ¿me entendés? Entonces todo lo que tenías en un lugar se mantiene en ese lugar. ¿Sí? Cada variación de esto implica a la larga multiplexores para elegir si está acá o está acá. Y todo eso es lo que buscan minimizar. Igual va a haber un multiplexor para saber si es constante o RC1, pero la idea es que haya los menos en la menor cantidad de bits posible. Entonces que las cosas se muevan lo menos posible. Profe, Sí. ¿tiene una forma de hacer que PC pase a PC más el valor que esté dentro del registro? ¿O eso no serviría para nada? Que PC pase a PC más el valor que está en un registro. No. Hay una forma de hacer que PC tome el valor de un registro. Y hay una forma, ahora me quedé con la duda, si hay una forma de hacer que PC pase un registro. Creo que sí. O sea, creo que podés llevar PC a un registro o un registro PC. Entonces, el más lo tenés que hacer a mano. ¿Me explico? Sí. Entonces, no tengo forma, o sea, si yo quiero a un registro pasar a la PC sería absoluto. No. Te llevas el valor del PC a un registro, le sumas algo y lo volvés a traer. Entonces, sí es absoluto, pero como vos arrancaste con el valor original del PC,
lo volvés relativo. ¿Se entiende? O sea, en el momento en que lo asignás es absoluto, pero vos usaste para arrancar el cálculo el valor inicial del PC y le sumaste algo. Pero lo tenés que hacer a mano. Y eso va a ser una respuesta para muchas preguntas. Lo tenés que hacer a mano. El set de instrucciones está diseñado para que lo puedas hacer, pero las cosas que se hagan automáticas sean las mínimas indispensables, las que se usan mucho o las que no generan problemas. Esas generan algunos problemas. En la arquitectura van a haber algunos problemas. Hagamos una pausa. Que viene siendo intenso. Son iguales. Bien. Directivas al ensamblador. Algunas directivas que vamos a usar. Les había dicho que las directivas al ensamblador son instrucciones de cómo tiene que hacer el trabajo el ensamblador y se distinguen en esta herramienta porque empiezan con punto. Lo primero que le vamos a tener que decir es si lo que estamos escribiendo es una sección de código o una sección de datos. ¿Sí? Para eso vamos a poner, depende el ensamblador. En el ensamblador nosotros solo vamos a poner .text o .data. Si estuviéramos en el compilador en GCC tendríamos que poner .section, .text o .section, .data. Align, ya dijimos, sirve para que los datos o las instrucciones, pero las instrucciones lo hacen medio naturalmente, se alineen a múltiplos de 2 o de 4. Si no pongo nada, se va a alinear a múltiplos de 4, también podré poner align 2 y entonces va a alinear a múltiplos de 2. ¿Sí? También creo que podré poner align 8 y se va a alinear a múltiplos de 8. Y a nosotros no nos hace falta, pero adivinen a qué máquina sí les hace falta. Efectivo. Punto global. Punto global sirve para que el ensamblador publique esta etiqueta o este símbolo o este nombre, ¿sí? Y lo vamos a necesitar con lo que se llama el punto de entrada. O sea, para decirle por dónde empieza nuestro programa, vamos a tener que poner una etiqueta que diga, esta es la primera instrucción. Normalmente le vamos a llamar main. ¿Sí? Y le vamos a tener que decir que esa etiqueta main, ese señalador main, es público, es global. Porque si no, el sistema operativo después no sabe por dónde empezar a ejecutar. Por eso se pone la etiqueta para que el programa salte a otro lado. Las etiquetas se ponen simplemente con el nombre y 2 puntos en la primera línea. Ahora vamos a ver. La que sigue es un código. Y lo vamos a cargar en el simulador y vamos a ver un poco más en concreto. La etiqueta se pone nombre y 2 puntos. Esto lo que hace es decir que la etiqueta se publique. Porque no sé, les puedo contar, no hoy, pero el viernes en el laboratorio les puedo contar un poquito cómo es el proceso de traducción. Cuando se traduce, el resultado no es directamente lo que se va a mandar a la memoria. Normalmente el proceso de traducción hecho con el compilador, o sea, normalmente el compilador de C incluye un ensamblador. O sea, cuando se genera el compilador de C, se genera el ensamblador y el compilador de C al mismo tiempo. Y cuando se genera una máquina nueva. Y desde hace 15 años a esta parte, que tenemos un compilador abierto, gratuito, GCC, eso se suele hacer con GCC. Y entonces, cuando se diseña una nueva arquitectura, que no ocurre todos los días, pero este es un ejemplo, ¿sí? Esta arquitectura es posterior a GCC. Lo que se hace es, lo primero que se migra es el ensamblador, o sea, la forma de escribir código fuente, y el compilador. Y normalmente lo que se migra es un compilador de C con el ensamblador incluido, porque el proceso de ensamblar y de compilar son muy parecidos, ¿sí? Reusan mucha práctica. Entonces migra primero el ensamblador y después el compilador, o ambas cosas juntas. El compilador de C, si ustedes hacen un poquito de memoria, pueden haberlo visto en programación 1, no compila de una sola vez. Compila en 2 partes, compila y enlaza. Y el ensamblador automáticamente compila y enlaza.
El enlazado tiene que ver con el código relocable que les pasaba ahí y tiene que ver con esto. Cuando se traduce a fragmentos de código máquina, pero esos fragmentos de código máquina también se tienen que enlazar con otros fragmentos, o sea, se tienen que entremezclar. Hay etiquetas que las uso y las defino yo y no le interesan al resto del código. Pero hay etiquetas que son para que otra parte del código salte a mí o yo salte a otra parte. Necesito cruzarlas. En realidad, esto lo que le está diciendo es que este símbolo tiene que publicarse para que el enlazador no pueda enlazar. ¿Sí? Esa es la función, es una etiqueta global, no local. ¿Sí? Esto aplica a etiquetas y también aplica a variables. Y ahora, en el ensamblador son etiquetas. Entonces, esto lo que le está diciendo es al ensamblador, va a haber referencias externas a mi código a este símbolo. ¿Sí? Nosotros lo necesitamos únicamente, en los prácticos 1 y 2, lo necesitamos únicamente en el main, porque es por donde va a empezar. Todo el resto lo vamos a escribir todos nosotros y va a quedar todo local, va a ser todo combinado local. .word, .calc y .byte sirven para guardar constantes en memoria en 4, 2 y 1 byte. Yo podría guardar la constante 3, pero en 32 bits. Por alguna razón la necesito en 32 bits. ¿Sí? .space sirve para reservar espacio de tantos bytes. ¿Sí? Esto va a ser para variables, esto va a ser para constantes. Y .string sirve para guardar un vector o una cadena de caracteres. En el caso de string es una cadena de caracteres. Y donde yo ya voy a poner la cadena y él se va a cargar de guardarme los códigos ASCII de la cadena y no tengo que hacer yo la memoria, hacer yo la conversión. ¿Sí? De todas formas, ustedes podrían poner .word, cadena simple A, comilla simple, y él va a pasar el código ASCII de la A. La diferencia es la misma que en C, porque estamos usando el compilador de C. Las comillas simples que hacen respecto a las comillas dobles. A ver si se acuerdan. Una para cadena caracteres y otra para... ¿Puedo hacer esto? Sí. Sí, puedo. ¿Puede ser que lo carga como código ASCII o no? Siempre las cosas se cargan como código ASCII. La H no existe. Hay un número que nosotros decimos, si es una cadena de caracteres, entonces ese número significa el H. Pero esto siempre, o sea, en la memoria tengo números. Entonces, así como dije, el 1 es una A, el 65 es una A. O es el 65, depende de lo que yo interprete. ¿Sí? Eso es muy importante que lo entendamos porque ahora estamos bien abajo. ¿Cuánto ocupa esto? ¿De qué tamaño tengo que dimensionar el array para esto? Que sí saben hacer. ¿De 4 o de 5? 5. ¿Por qué? En carácter nulo. Porque esto tiene a continuación el 0. ¿Para qué sirve el carácter nulo? Para avisar que se acabó la cadena, porque la cadena puede tener longitud variable. Si bien yo reservo 5, pero está ocupando 2. ¿Cuánto ocupa esto? Cuando usas comillas simples, no se pone carácter nulo. Cada uno se traduce al ASCII, pero no se pone carácter nulo. Esta pone carácter nulo. Esta no, pone exactamente lo que yo pongo. Entonces yo podría poner .word, hola, y me guardaría .word, hola, sería una mala opción. .byte, hola, y me guardaría el código ASCII de la H, después el de la O, después el de la L, después el de la A, y me ocuparía 4 lugares. Y lo puedo hacer. La diferencia con esta es que esta me va a reservar 5 lugares y además solo lo voy a guardar en byte. Acá yo podría elegir, esta solo guarda en byte. Y me va a poner la H, la O, la L y el número 0, que es el terminador nulo, ¿sí? Para que lo que yo tenga en memoria sea lo mismo que hubiera hecho con una cadena de caracteres. ¿Sí? Entonces la diferencia entre esta y esta es que esta guarda un 0 al final, por eso me pide comillas dobles, y esta no. Esta sería
el equivalente a los vectores normales en C. ¿Sí? Ustedes en C pueden asignar estos vectores sin ningún problema, lo que pasa es que no va a tener fin de carga. Entonces se está tomando como si fueran números. De vuelta, depende del interprete, depende de que haga yo después con los números. ¿Sí? Esas las vamos a usar. Vamos a un ejemplo concreto para que veamos nuestro primer código fuente del lenguaje ensamblador. ¿Para qué sirve esto? Para avisar que todo lo que viene a continuación es código. ¿Sí? ¿Para qué sirve esto? Para decirle que main es global y es mi punto de entrada y esto define main. Esto podría, o sea, yo la corrí por razones de espacio, pero el LI podría ir con un espacio después de los dos puntos o puede ir abajo. ¿Sí? Las etiquetas y los señaladores de instrucciones van a ir siempre en la primera fila, la primera columna. Y las instrucciones tienen que dejar un espacio por lo menos. Si no, van a convertir las instrucciones en etiquetas. ¿Sí? Entonces, las instrucciones siempre van indentadas. ¿Cuánto? Lo que quieran. Pero no en la primera. ¿Sí? ¿Qué hace esta instrucción? ¿Qué hace esta instrucción? ¿Qué hace el programa? Está sumando dos constantes y guardando el resultado de TC. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué hace esta instrucción? Bien, fíjense que hay un detalle que lo vamos a analizar después. Nosotros hablamos de X1, X2, X3 y acá se llaman T0 y A0. Los registros tienen dos nombres. X de la 1 al 31, son planos. O si yo quiero que esos programas puedan interactuar con otros programas, por ejemplo, escrito en C, que pueda tener un pedazo escrito en ensamblador y otro pedazo escrito en C, esos 31 registros se organizan en grupos de registros para ciertas funciones. Entonces voy a tener los registros temporales y los registros de argumentos. Y entonces, ya vamos a ver en el tema que sigue, el X1 se va a llamar T0, el X2 se va a llamar T1, y voy a poder llamarlo indistintamente de cualquiera de las dos formas. ¿Sí? Es decir, ustedes podrían haber puesto acá X1, X1, X1 sin ningún inconveniente. Acá la historia es distinta. Acá estoy cargando 10 en un registro que no es cualquiera, tiene que ser S. Tiene un número X que no sé, es más fácil el A0 que el X7 será o el X14 será una cosa. ¿Sí? Y le estoy diciendo al programa que termine. Esto es el equivalente al return del main para que el programa termine bien, sin error, sin problemas. Vamos a ver qué hace esto 5 o 7 temas más adelante. ¿Sí? Por ahora es una formulita que vamos a copiar siempre al final del programa para que el programa termine. En realidad, esto sirve para pedirle cosas al sistema operativo. Y en el laboratorio vamos a ver que vamos a poder escribir una cadena de caracteres, por ejemplo, abajo en la consola, pidiéndoselo de esta forma al sistema operativo. ¿Sí? Por ahora, créanme que esto es pedirle cosas al sistema operativo y que depende de los valores que yo ponga acá, es qué va a ser el sistema operativo como una subrutina, como una función. ¿Sí? Esta es la forma de llamar a funciones del sistema operativo. ¿Cuál sería la diferencia entre A0 y T0? O sea, bien. A nivel funcional, A0 es para pasar argumentos a funciones, vamos a discutir bien eso en el tema que sigue, y T0 son para temporales, son para cosas que vos vas a usar ahora y dejas de usar. ¿Sí? Y hay, además de T0 y A0, hay S0 y los T van hasta el 8 o al 9, los A van hasta el 6, Entonces, a esos 31 registros, en lugar de usarlos cualquiera para cualquier cosa, nos vamos a poner de acuerdo, vamos a usar esto para esto, esto para esto y esto para esto. En lugar de tener un solo grupo de registros, voy a tener 4 grupos de registros para 4 cosas que se usan típicamente en los registros. ¿Sí? O sea, del X1 al X31 sigue siendo lo mismo, solamente que del X1 al tanto son los T. Son los T, exactamente. Exactamente. Y para el ensamblador es lo mismo cualquiera de las dos cosas.
pero el sistema operativo lo va a buscar en este, que es el, o sea, el A0 es el alias de, no sé, el X14. ¿Sí? Y él lo quiere en ese partido. Entonces, para esto yo puedo usar cualquiera. Puedo poner acá X1 y anda igual. Pero para esto tengo que usar A0. ¿Sí? Pero eso porque estoy usando el sistema operativo. Si no lo estuviera usando, uso los X tranquilamente. Exactamente. Por eso, por ahora, yo solo estoy hablando de los X. En el tema que sigue, cuando veamos cómo con esto construimos programas más o menos serios, lo primero que vamos a decir es, bueno, pero yo quiero reutilizar pedazos de código, quiero enlazar o quiero escribir un pedazo en C y un pedazo en ensamblador, y para eso necesito ciertas normas de conducta. Grid5 decide esas normas de conducta y te dice a los registros, si vos querés interoperar con otra cosa, los tenés que respetar de esta forma. Y te agrega como un estándar, pero eso es optativo, vos podrás no seguirlo. Si te querés llevar bien con el sistema operativo y el compilador, lo vas a tener que seguir. ¿Sí? Bien. Entonces, esto sirve para avisarle que por acá empieza el programa. Esto es el código del programa, carga la constante, suma y termina el programa. ¿Sí? Todos nuestros programas van a terminar con esta secuencia. Les presento el simulador. ¿Sí? ¿El día del laboratorio? No, no, no. El viernes hay laboratorio, pero el viernes lo que hay es una explicación de cómo arrancar el laboratorio, porque si bien hay una guía, hay unos cuantos detalles, algo voy a avanzar ahora y algo vamos a avanzar el viernes. O sea, estoy adelantando algo de lo que di el viernes, pero el laboratorio 1 tiene una clase de dictado al inicio y la evaluación dentro de 15 días. ¿Sí? Entonces lo que hay entre hoy y el viernes es explicarles cómo se maneja. ¿Sí? Simulador, chicos, simulador. Esa es la dirección, en nuestra página web hay un enlace que dice Venus. Este es el simulador. En este simulador tenemos algo de configuración y el manejo de archivos. Yo me enteré hace 2 días que se pueden guardar archivos, me viene muy bien porque entonces ya tengo los ejemplos de teoría cargados acá. Les recomiendo que ustedes copien los ejemplos que yo voy dando en teoría y los simulen y terminen de entender qué hacen las instrucciones, porque esto lo que nos va a ayudar es, además de ver que el programa funciona o no, entender cosas como los modos de direccionamiento, que es algo que está ahí en el aire, pero que hasta que yo no vea bien la diferencia entre un dato y la dirección de un dato, les va a costar asimilarlo. Entonces, esto les va a ayudar porque van a ver cómo se van moviendo los números de un lugar a otro y van a poder seguirlo. Mi recomendación es, vamos a ver ahora cómo se ejecuta paso a paso, ustedes deberían de predecir qué va a ocurrir, ejecutar el paso y ver qué ocurre. Si solo ven qué ocurre, pero no tratan de predecir, no están... O sea, para aprender, hay una frase que puso un profesor hace un tiempo, que para aprender ustedes tienen que tener un marco teórico y sobre eso hacen práctica. Si ustedes hacen práctica sin marco teórico, aprenden. Para aprender ustedes tienen que decir, si yo hago esto, debería pasar esto, probarlo, si ocurre, validaron su hipótesis, si no, seguir buscando por qué no se cumple y completar el marco teórico. Si no hacen el ejercicio previo del marco teórico, no aprenden. O sea, con solo correrlo, pero no tratar de predecir qué es lo que va a suceder, no terminan de entender el conocimiento. Entonces, mi recomendación con el simulador es, ahora debería pasar esto, bien, ahora debería pasar esto, y de esa forma terminar de asimilar qué hacen las cosas. Yo tengo cargado el código de recién, ¿El creo. archivo de los ejemplos los sube o eso? No, sí se los puedo pasar, igual son... Algunos ejemplos son más largos. Este, por ejemplo, de conversión de código más largo lo podemos publicar. Hay otros que son 4 líneas, tipeas y listas. ¿Sí? Yo los tipeé, o sea, yo los traje editados porque si me pongo a escribirlo vamos a perder un montón de tiempo. Pero eso es cortito. ¿Sí? En el editor ustedes pueden editar y una vez que se supone que el código está editado, en el simulador pueden traducirlo a código máquina y cargarlo en el simulador. ¿Qué tienen en el simulador? Las direcciones de memoria,
¿Sí? Las direcciones de memoria no están escritas acá, pero esta es la dirección 0, esta es la dirección 4, esta es la dirección 8. El código máquina, o sea, el contenido de la dirección de memoria, a esto lo podemos pasar a binario, agarrarlo con el formato e interpretar esto. ¿Sí? Que es la instrucción. Y fíjense, esto viene de este procesador, que el LI se transforma en un ALU. Él no está cargando 3 en T0, está tomando 3 a 0 y guardando en T0. ¿Se acuerdan que yo les dije que el registro 0 igual a 0, el X0 igual a 0, era para que muchas instrucciones se transformen en casos particulares de otras? Bien, ese es un ejemplo. ¿Sí? Como yo sé que sumo 0, esto va a recibir solo la constante y entonces le puedo llamar el LI. Y va a suceder que tenemos códigos, o sea, que tenemos alias. Esta instrucción en realidad no existe. Ya la puedo escribir, el ensamblador la reconoce, pero la codifica como no suma. Entonces, esto es lo que realmente está ejecutando la máquina y esto es lo que yo escribí. Eso es una particularidad de RISC-V. Otros procesadores no hacen esas cosas raras y ejecutan lo que yo escribo y no variantes de lo que yo escribo. Eficiente hacer eso. Disminuye la cantidad de instrucciones y como vos tenés que ejecutar estas instrucciones por hardware puro, disminuye la cantidad de hardware que necesitas para identificarla, para ejecutarla, te permiten hacer hardware más eficiente o más rápido o ejecutar más instrucciones al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, o sea, después de haber pasado por el proceso de agregar instrucciones, de ver qué se usaban o qué no se usaban y qué tanto se complicaba el optimizar la ejecución de esas instrucciones complicadas, se dieron cuenta que era más fácil hacer instrucciones sencillas, ¿sí? Que parte de las cosas las haga el compilador, o sea, esto hace que el ensamblador sea un poquito más complejo, ¿sí? Pero casi nadie programa Assembler, muy poca gente programa Assembler hoy, no así hace 20 años, ¿sí? Entonces, el ensamblador es un poquito más complejo. Con la tecnología que tenemos hoy, el ensamblador más complejo no es un problema. Se ensambla una vez, pero se ejecuta todo el tiempo. Entonces, me conviene que sea un poquito más lento ensamblar, pero más rápido ejecutar. ¿Sí? Es como que esa es la filosofía que está detrás de todo esto. Esto es mi código original para que sea más fácil seguirlo. Y estos son los registros. Y acá, miren, tienen los nombres. El A0 es el X10. ¿Sí? Acá están con los dobles nombres para que no tengan dudas. Para que sepamos dónde buscar el T0. El registro 0, que es el X0, y el PC debe estar por aquí abajo del todo. El PC no es un registro X. Si no está ahí el PC, a ver dónde tengo el PC. Bueno, el PC en realidad lo tengo señalado con el marcador azul. ¿Sí? Que es la instrucción que se va a ejecutar. Puedo ejecutar todo, run, o puedo ejecutar paso a paso. En el inicio yo les recomiendo paso a paso. También pueden poner una marca, un breakpoint, y decir, bueno, puedo ejecutar hasta el breakpoint. ¿Sí? Cuando se ejecuta esta instrucción, ¿qué debería suceder? La primera. La que está marcada es la azul. Todavía no se ejecutó el azul. El PC señala como siguiente instrucción a la azul. Cuando yo haga step, voy a señalar la que sigue, que es la que no se ejecutó, y esta ya va a estar ejecutada, y los registros van a tomar los valores que corresponden a lo que esta instrucción da. ¿Sí? Sí. ¿Qué debería suceder? 3 en X5. Entonces, este debería cambiar de 0 a 3. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Correcto, fíjense que se marcan los cambios para que sean más fáciles de hacer. Y ahora Debería cambiar un 5. debería cambiar un 5 porque ya no veo los pasos intermedios de la instrucción. O sea, a ese registro le sumo 2 y lo vuelvo a guardar el mismo registro. O sea, solo voy a ver el cambio de 3 a 5. Correcto. Y ahora
Debería haber un 10 allá abajo. Si le invoco el botón. Una A, perfecto. Y ahora me va a decir que el programa terminó en algún lado por acá abajo. En algún lado me dice que el programa terminó exitosamente. ¿Sí? Fíjense que tengo para ver en hexadecimal o en decimal, si prefiero, los valores de los registros. Entonces, la primera columna sería La primera columna es, la dirección mismo de los registros. No, Bueno, no. esto es la tira de bits que representa la instrucción en memoria. Ah, ok. De hecho, mirá, acá podemos ver la memoria. Si me voy a la memoria de texto, o sea, al fragmento del programa, o sea, al fragmento de memoria del programa, la dirección 0 tiene 0.30.293, 0.30.293, y esto es lo que está en la 0, la 1, la 2, la 3, y en la 4 ya está 0.22. ¿Sí? ¿Se entiende? Profe, Sí. esa instrucción, la primera, Esa. si yo hago y lo transformo en binario y veo qué significa, ¿sería la LIT03 o sería No, la ADI? la A directísima. O sea, la LI en realidad no existe. No, es un alias. O sea, La solamente LI para es un programar. alias de. O sea, esto es como si hubieras hecho un macro en C, un define. Sí. Esto sería X y esto sería Y. Bueno, LI, X, Y se transforma en ADI, X, X0. ¿Sí? O sea, siempre se traduce esta en esta. A ver, el código de operación que se utiliza es el de ahí. Y como estás haciendo 0, lo que termina sucediendo es que esto se guarda. Tal como vos lo pusiste. ¿Sí? Bien, ¿se entendió? Para la próxima. En el momento en que empecemos a ver el simulador, hay que poner la cámara para que se vea lo que yo señalo. La cámara está pero chiquita. Así que les va a costar saber qué es lo que estamos señalando. Igual en el próximo volvemos a hacer todo el repaso. Así que de verdad. En el próximo tiempo. Yo tengo que ver el mouse acá. Si encuentro el mouse donde anda. ¿Alguien lo ve? Sí, sí, realmente. Ahí está. Volver acá. Volver acá. Y acá. Bien. Tenemos ya un pequeño ejemplo de programa. O sea, ya más o menos vimos todo lo que teníamos que ver en el ensamblador. La segunda instrucción, o sea, vimos las directivas del ensamblador, vimos para qué sirven, vimos más o menos los formatos, nos quedan analizar las instrucciones, todas las instrucciones. ¿Sí? Entonces, empecemos por las transferencias. ¿Sí? Dijimos que había solo dos operaciones que podemos hacer con la memoria: leer de memoria o escribir en memoria un dato. Cuando lo leíamos de memoria a un registro, le vamos a llamar carga o load, y cuando lo almacenamos, le vamos a llamar store. Cuando hacemos una carga, resulta que podemos traer una palabra de 32 y lo guardamos en un registro de 32. Podemos traer una palabra de 16 y lo tenemos que guardar en un registro de 32, y hay 16 que vamos a tener que ver qué hacemos. Podemos traer un byte de 8 y lo guardamos en un registro de 32 o de 24 para ver qué hacemos. Porque podría suceder que esos bytes sean con o sin signo. Y vamos a ver que no vamos a hacer lo mismo con signo que sin signo. ¿Sí? El procesador tiene registros de 32 bits y las operaciones se van a hacer en 32 bits, porque la unidad aritmético-lógica, que es el pedazo de
lógica combinacional que hace la operación, un sumador con supermúsculos a la larga, ¿sí? Opera con los 32 bits. Si yo traigo un número de 32, lo guardo en 32, no hay ningún problema. ¿Qué pasa si traigo un número de 16 y lo guardo en 32? De 16. Me quedan 16 que puedo hacer. No, porque acordate que cuando vos sumás, hay acarreos de bits a bits. Si vos guardás otro, y ojo que sí se hace, pero con un... O sea, no es que esté descabellado ni mucho menos, pero tenemos un problemita. Mi registro es de 32. Estos 16 vienen de memoria. Tengo que ver qué hago con estos 16. Él dice guardemos otro. Si yo acá guardo un segundo número, esto es A y esto es B, cuando se hace la suma con otro número de 16 bits, con otro parecido, en la suma de estos bits hay acarreo, o sea, en el resultado, este bit es el producto de la suma de este con este, y hay un acarreo. Y voy a tener un acarreo desde el número A al número B que no tiene sentido. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Y se podrían guardar como dos lugares, por ejemplo, de A, en el escenario ocupar el resto para B. Hay de 16, yo no necesito, o sea, me sobra el 32. El tema es, ¿qué hago con esto? ¿Qué se les ocurre fácil? No, eso no es fácil. Llamar de ceros. Llenar de cero. Lo más natural es decir, bueno, le pongo cero adelante. Tengo un número con mayor precisión, o sea, en lugar de 10, pongo 0010. Bueno, en decimal no tenemos mayores problemas, ¿verdad? Si le pusieron un casillero así y tenía un número más chico, ¿por qué tengo 0 adelante? Entonces, pongo 0. 16 ceros. Si el número era 8, ahora tengo 0,8. Cuando suman, no pasa nada. Pasa si el número era menos 8. ¿Cómo distingo el 8 del menos 8? Depende de signo. Primero, tengo que saber que esto es un número con signo. Pero si es un número con signo, entonces el primer bit me dice el signo. Pero el primer bit del número está acá. Y el primer bit del registro está acá. ¿Se ve el problema? Le cambié el signo. Traje un número negativo y lo volví positivo. ¿Cuál es la solución? Cuando el número es sin signo, completo unos ceros. Pero cuando el número es con signo, repito este bit todas estas veces. La extensión, o sea, el ampliar la representación de un número con signo es distinta a la de un número sin signo. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, pero por ejemplo, si el número que tuviéramos guardado es negativo, completamos con 1, ¿verdad? Claro. Completamos con 1, pero sí, ¿cómo sabemos hasta dónde era el número? Porque capaz que el número... Porque el número sabemos que venía el 16 o el 8. No sé cómo estaba guardado en memoria. Lo que pasa es que al momento de transferirlo, les tengo que decir a la instrucción, ojo, lo que está trayendo es un número con signo, así que a vos te llegan 8. Tenés que repetir el bit 8, 7, 24 veces adelante y con eso son los 32 que tenés que cargar. ¿Sí? O el número es de 16, tenés que tomar el bit 15 y repetirlo 15 veces y con eso me tenés que cargar el registro porque si no, cuando yo quiero operar, voy a tener un problema. ¿Se entiende el tema? Sí, cuando tenemos uno de 8 bits, ¿no estamos perdiendo un montón de espacio, llegando todo a 0 y 1? No, porque el registro ya es de 32. Pero por ejemplo, no El se, espacio está ahí. pero, por ejemplo, no se podría poner, no sé, 2 de 8 y que los 16 que queden verde. Pero si pones 2 de 8, cuando sumes, vas a tener que decirle al ALU no acarrees de este bit a este bit. Porque son dos números distintos. ¿Se entiende el punto? Podría poner 4 de 8, pero le tendría que decir no acarrees de acá, no acarrees acá y no acarrees acá.
¿Sí? Y sí se hace. ¿Pero tiene que ir sí o sí uno inmediatamente después del otro? ¿O puede ir uno, unos espacios, por ejemplo, para hacer el acarreo y el otro? Y ya no te sirve. Ya ahí lo único que podrás hacer sería meter 2 de 8 en 2 de 16. Porque si pones 8, 2 bits, 8, 2 bits, y tú ya. En cuanto le quieras poner un bit ya tenés un problema. ¿Sí? Y la realidad es que terminan siendo casos de Word, o sea, terminan siendo cosas de vez en cuando. Entonces, si existen, no estoy seguro si en ReFile, pero en el procesador anterior en ARM sí existen, y si se usan, nosotros no las enseñamos, pero si existen y se usan, y la idea es decir, ya que tengo 32 bits, puedo operar 32 bits, y lo que quiero operar son números de 8, opero 4 de 8 al mismo tiempo, con la salvedad de que le tengo que avisar a la ALU que no es un número de 32, sino que son 4 de 8, y entonces no tiene que acarrear de un byte a otro, que es lo que hace cuando normalmente suma, porque me estaría mezclando acarreos de un número con otro número. O sea, estaría haciendo una cosa mal. ¿Sí? Entonces, la ALU tiene que saber eso y tiene que comportarse levemente distinto. ¿Sí? Pero como estás multiplicando por 4 tu velocidad de operación, vale la pena complicarla algo. ¿Sí? En ARM esas operaciones se llaman SIMD. Sin Instruction Multiple Data, porque están operando 4 datos al mismo tiempo con una sola instrucción. ¿Sí? No lo vamos a ver, pero ya que tenían ganas de complicarse la vida, se podría hacer. ¿Qué pasa cuando ahora voy a guardar? O sea, mi número es de 32 y lo quiero meter en 16 o en 8. Tengo que usar el proceso continuo. Correcto, pero mi registro de 32 lo quiero meter en 16. Tengo que usar 2 espacios continuos. ¿Qué hacemos? ¿Qué guardo? ¿Qué estilo? Parte baja y parte alta. No, porque es de 16. Pero yo quiero guardar. Se supone que en la parte alta no hay nada que me sirva. ¿Se entiende? Mis registros, yo opero siempre en 32 bits. Es como que mi calculadora tiene 10 dígitos y todo lo tengo que poner en 10 dígitos. Si yo quiero operar 2 dígitos, me tenés 8 ceros, pero y cuando termino, descarto los 8 ceros. Entonces, cuando voy a guardar 16, guardo estos 16 y tiro toda la basura. Es lo que se completó. ¿Por qué completo? Porque la ALU opera con 32 bits. La ALU va a sumar 32 bits y yo necesito saber qué es lo que está entrando para saber qué es lo que me va a dar el resultado. ¿Sí? Pero si yo quiero operar 16, listo, traigo 16, pongo algo que no me cause problemas, opero y el resultado me quedo con los 16. Viendo que no desbordó y que se me metió acá adentro, pero ese sería otro problema. ¿Se entiende? ¿Qué pasa si es con signo o sin signo? Porque cuando traía tenía que hacer una cosa distinta, con signo o sin signo. Con signo tenía que completar con este bit y sin signo siempre 0. Cuando voy a guardar, es lo mismo. Es lo mismo, porque voy a tirar. Entonces cuando voy a guardar es una sola operación. Guardo estos 16 y descarto. Y si lo que estoy descartando es parte del signo o no, o sea, es un problema de datos, digamos. Si el número es sin signo, era con signo, cuando voy a guardar, este debería seguir siendo el signo. No debería haber operado números tan grandes que el signo se me haya corrido para acá. Lo tendría que revisarlo. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Cortemos acá y retomamos de vuelta esto el viernes.